Una casa antigua, con más de 150 años, no es solo una casa, es un sueño hecho realidad. Este es mi viaje, este es mi nuevo hogar. Bienvenidos a Entre el cielo y la tierra. Hola, queridas almitas. Hoy os voy a contar el segundo capítulo de esta aventura. Por cierto, mi nombre es Vanessa, que no me he presentado todavía. Soy artesana y escritora, entre otras muchas facetas que ya os iré contando. Después de la visita a la casa, ya no podía sacármela de la cabeza. Algo dentro de mí sabía que esa casa era la elegida, pero aún faltaban muchos pasos y no todos fueron fáciles. Tener tus sueños rozando entre tus dedos, pero no poder alcanzarlo todavía, dolía bastante. Ya en Barcelona seguíamos dándole vueltas y más vueltas a los números, los gastos, las opciones, el precio. Fue una semana de mucho estrés emocional y racional, porque mi mente seguía diciéndome que aquello era algo imposible, que con 48 años y 2 operaciones de espalda no podría con todo aquello, pero mi corazón insistía una y otra vez en que sí era posible, pero debía de pelear todavía un poquito más. Los números seguían sin salir. En la venta de la casa había un segundo lote, un terreno pequeñito y un anexo a la casa donde antiguamente estaban las cuadras, ya derruidas por el tiempo, pero el lote completo doblaba el precio de la casa. Por un impulso decidí apostarlo todo a una sola carta, con el peligro de perder la oportunidad de comprarla, pero el no ya lo tenía, y mi intuición me decía que lo hiciera, que debía de arriesgar. Así que llamé al comercial de la inmobiliaria y le dije que le daba el precio que habíamos acordado de la casa, pero que en ese precio se debían incluir los 2 terrenos. El chico al principio dudó de la oferta, pero me dijo que lo comentaría y ya me diría algo. Pasaban los días y yo pensaba que me daría algo. El WhatsApp había enmudecido, nada se sabía del tema. Y yo incluso empecé a comerme las uñas como si fuese de nuevo un adolescente. A las 2 semanas recibí un mensaje. Aceptaban la oferta. Yo me quedé sin palabras, releyendo una y otra vez el mensaje sin saber ni qué contestar. Había conseguido todo el lote a mitad de precio. No me lo podía creer. Enseguida llamé a mi marido para darle la noticia. Y tomamos la decisión de hacer las arras y poner fecha para la firma de la compraventa. Estaba tan emocionada, no podía dejar de pensar en la casa, en las reformas, en todo lo que quería hacer y cambiar, pero pasaban los días y no recibía respuesta. A la semana nos enviaron el contrato de arras y al menos era como tener algo más seguro, pero claro, faltaba la fecha de la firma. 2 semanas, 3 semanas, y daban largas. Tuvimos la mala suerte de que varios festivos se juntaron entre medio, pero pasaron 4 semanas y no sabíamos absolutamente nada. Yo ya no tenía ni dedos. Los nervios y la impaciencia podían conmigo. Soy Sagitario, signo de fuego, y la paciencia no es mi lado fuerte, la verdad. Pero aguanté como pude, repitiéndome una y otra vez que ya casi lo tenía, que después de esperar tantos años no podía rendirme a pocos días, hasta que ya a la 6ª semana llamé y presioné bastante, y aún así tardaron una semana más en contestar. Más de 1 mes y medio para saber la bendita fecha, una fecha que todavía se alargaría 1 mes más. Pero por fin llegó el día de la firma. Como ya conocíamos a los propietarios de la anterior visita, coincidimos antes de llegar al notario, y como si nos conociésemos de toda la vida, decidimos ir a tomar algo antes de entrar. Fue un momento mágico. Los 2 hermanos, propietarios del inmueble, junto a sus 2 mujeres, charlaban con nosotros como si fuésemos viejos amigos. Risas, complicidad, una conexión especial, y eso en parte me dio una extraña tranquilidad. La firma fue genial. Nos entregaron las llaves y quedamos más tarde para hacer un cafetín en su casa, que curiosamente está ubicada junto a la nuestra, así que además íbamos a ser vecinos. Llegamos antes de lo previsto,
porque queríamos entrar por fin en nuestra casa y dar una vuelta con más calma, pues solo la habíamos visitado aquella única vez y con los nervios se pasaron muchas cosas. Queríamos empezar a medir y pensar en la nueva distribución, así que entramos con mucho respeto y orgullosos de tener una casa con tanta historia y personalidad. Yo estaba muy emocionada, casi no me lo podía creer y estaba como en una nube. Tantos años soñando con esto y al fin podía tocar mi sueño, ya no con los dedos, sino con las manos. Recorrimos la planta baja y yo, que soy bastante sensitiva, empecé a notar algo extraño. Un dolor en el estómago muy intenso, pero pensé que quizás podrían ser los nervios, así que continuamos subiendo a la primera planta. Al entrar en una de las habitaciones, y sin venir a cuento, porque estábamos hablando de las medidas de las puertas, me puse a llorar. Pero era un llanto extraño, no lo sentía como mío, más bien era el sentimiento de alguien más. Y entonces me di cuenta de algo. Aquella casa no solo tenía alma, también tenía una guardiana. Con mucho respeto me dirigí en voz alta a aquella almita, de la que todavía ni tan siquiera sabía su nombre, pero podía sentirla, os lo aseguro, y le dije con convicción que venía a honrar aquel hogar, a devolverle la vida, a respetarlo y a cuidarlo con toda mi alma. Quería convertirlo en mi nuevo hogar. Y después de esas palabras, el dolor de estómago y el llanto extraño pararon de repente. Para mí, esto es algo habitual. Ya os contaré a lo largo de los vídeos más cositas sobre mí. Mi marido y yo nos quedamos parados, pero continuamos como si nada midiendo las puertas y apuntándolo todo en una libreta. Él se metió en una habitación interior, donde hay 2 armarios y una mesita de noche. De repente, se paró frente a uno de ellos y las 2 puertas se abrieron a la vez, de par en par y de una forma muy sutil. Se quedó blanco y me miró. Yo sonreí y le dije: no te quejes, al menos has sido cuidadosa, te podía haber dado un portazo en todos los morros. No quisimos darle más importancia, pues teníamos que continuar con las mediciones y mi marido tenía que conectar unas cámaras en las puertas de la casa. Así que mientras él lo hacía, yo me fui directa a la librería misteriosa que hay en la parte más antigua de la casa. Al abrirla, decenas y decenas de libros religiosos se acumulaban en estanterías desgastadas. Pero de repente, y sin pensarlo demasiado, abrí la parte inferior del mueble, sin apenas luz, y murmurando: como me salga una araña de aquí, voy a flipar. Pero me dejé guiar y saqué un pequeño y antiguo librito, muy desgastado, apenas se podía leer el título, y al abrir la primera página me quedé helada. Un nombre completo, escrito con una caligrafía perfecta y de época, aparecía allí: Evangelina Muñiz, 4 de julio de 1919. En ese mismo instante, los vecinos, antiguos propietarios de la casa, aparecieron para recordarnos lo del café, pero mientras hablaba con ellos en la otra parte de la casa, mi marido, con cara desencajada, se acercaba a nosotros con el móvil en la mano. Mira, es la cámara que he instalado en la puerta. La cámara se mueve sola. Está siguiendo a algo o a alguien que no se puede ver, añadió bastante preocupado. Miré el móvil y efectivamente la cámara seguía a algo de un lado a otro del pasillo, pero no paraba de moverse y allí no había nadie. La vecina entonces preguntó qué pasaba y al comentarle lo que nos había estado sucediendo, empezó a explicarme la historia de la verdadera dueña de la casa. ¿De Evangelina?, dije yo orgullosa. Ella se quedó sorprendida y me preguntó cómo sabía el nombre, y al explicarle lo de la librería se quedó bastante extrañada. Mira que hay libros allí, para que hayas dado con ese en concreto, decía sorprendida. Quedaba claro que yo quería saber cosas de aquella casa
y aquella casa ya me estaba dando alguna pista. Mi vecina me contó que allí vivió una mujer llamada, efectivamente, Evangelina, una mujer soltera, sin hijos, que nació y murió allí, cuidando siempre de su tío y de su hermano. Una mujer muy, pero que muy religiosa, y que fue bibliotecaria de la parroquia del pueblo. Me dio un escalofrío y pensé que aquella librería debía ser sagrada. Me vino como un flash de la imagen de aquella mujer protegiendo aquellos documentos como si fuesen lo último que había en la tierra. Yo soy escritora y le tengo un respeto enorme a todo esto, más si son documentos o libros antiguos, así que quedé realmente fascinada. Continuó explicándome que aquella librería, junto a 2 baúles desgastados que hay en la otra habitación, estaban repletos de documentos de antes de la época de la Guerra Civil, documentos de la parroquia que ella quiso proteger a toda costa de la guerra, y se los llevó a su casa. Me contó que era una buena mujer, que muchas tardes preparaba flanes y los repartía con los vecinos, y que fue una mujer entregada a la familia y a su casa, extremadamente religiosa, me repetían. Murió muy mayor, con más de 90 años, y heredó una sobrina lejana, a la que apenas conocía, y ésta en menos de un año puso la casa a la venta. Curiosamente la compraron unos empresarios valencianos, los dueños de una conocida empresa alimentaria, pero por lo visto se cansaron rápido de aquello, no hicieron absolutamente nada, la casa seguía degradándose poco a poco, y en poco más de un año la volvieron a poner a la venta. Los siguientes propietarios, que ahora son mis vecinos, la compraron como una inversión, sin intención de darle de nuevo una vida de hogar. Por momentos sentía la impotencia de aquella mujer, guardiana de su hogar durante tantos años, durante toda su vida, esperando que alguien con alma reviviera aquellas paredes, honrara la historia de aquel lugar y sus recuerdos y memorias salieran a la luz. Y creo que cuando me vio, supo que yo la cuidaría y la amaría tanto como lo hizo ella. Cuando volvimos de nuevo a Barcelona, la conexión con la casa y con su guardiana no cesó. Soñaba con la casa, con las reformas. Cuando me imaginaba allí, sentía algo poderoso que me daba fuerzas, porque no os penséis que no tuve momentos de pánico y de miedo. Miedo de haberme equivocado, de estar haciendo la mayor locura de mi vida, de embarcarme en algo que quizás no podría superar, pero esa fuerza extraña que me invadía era pura luz, pura esperanza de que sí, estaba en el camino correcto. Las cámaras que había instalado mi marido estaban conectadas a mi móvil y tenían activado el sensor de movimiento. Y ¡sorpresa! El móvil empezó a notificarme avisos de las cámaras, sobre todo de la cámara de arriba. Miraba y no se veía nada. Al principio pensaba que podía ser un insecto o un cambio de luz, o yo qué sé. Pero cada 10 o 15 minutos la alerta sonaba y empecé ya a mosquearme. Cada día sonaba al menos una vez como recordándome que allí estaba mi casa esperándome. Me lo tomé a guasa porque de alguna manera sentía que aquella energía que me llamaba era buena y protectora. Hice una prueba, me conecté a ella, a la guardiana, energéticamente hablando, claro. Centré mi pensamiento en ella y le dije: si eres tú la de la cámara, por favor, antes de 3 minutos manda una alerta y sabré que eres tú. Pensé que no sonaría y que eran paranoias mías, pero en menos de 1 minuto apareció de nuevo la alerta. Lo tomé bastante a buenas, pero a pesar de ser bastante sensitiva, soy una persona muy racional y científica, y a día de hoy hay muchas cosas que me cuesta creer, así que intenté no pensar demasiado en eso. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que puede ser la energía de Evangelina? Dejádmelo en comentarios, me encantará leeros. En el próximo capítulo ya me pondré frente a la cámara. Os contaré cómo preparé mi primer viaje sola, cómo llevaba el coche a reventar, la llegada... Y estoy arriba en la cabecera, ¿eh?
¡Cago en sos! Los primeros días, las primeras noches, os lo juro, me quiero morir. Dios mío, qué mal lo estoy pasando con esto de las arañas, sí, de verdad. Las emociones, los miedos, las sorpresas. Entre que la cama es corta, me he despertado hecha polvo, estoy reventada, literal, porque todo esto no ha hecho nada más que empezar. Si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribíos, podéis comentar y podéis compartir para que llegue a más personas. Quién sabe, si alguno de los que veáis este vídeo se lanza a la aventura de perseguir sus sueños como yo lo he hecho. Saludos y un beso.